Hola, bienvenidos a Recursos Matemáticos, les habla Isa Asesora 8A. Continuando con el curso de funciones, hoy hablaremos del concepto de función. Las funciones son una herramienta muy útil dentro del mundo de las matemáticas, ya que éstas nos permiten resolver problemas del mundo real o comprender los fenómenos naturales. Muy bien, en nuestra vida cotidiana las funciones se presentan con frecuencia y lo sabemos porque en algún momento hemos escuchado frases como está en función de o depende de, ¿sí? En el mundo real se relacionan situaciones o algo que le llamamos variables, ¿sí? Existe una relación entre variables que hacen referencia a este concepto de función, ¿sí? Tanto estas frases como esa relación entre esas variables tienen que ver con las funciones. Aquí vamos a ver dos ejemplos que nos van a permitir comprender un poquito lo que es este concepto de función, ¿sí? Antes de llegar a una definición más formal. Vamos a ver un primer ejemplo que tiene que ver con un tema o una rama de la física, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vemos aquí, por ejemplo, este auto, y este auto va a recorrer una distancia de 40 kilómetros, ¿sí? Esa es la distancia que ese auto va a recorrer. Entonces tú te puedes preguntar, por ejemplo, cuánto tiempo tarda ese auto o tardaría ese auto en recorrer esa distancia de 40 kilómetros. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de la velocidad con la que se mueva el vehículo. Entonces este es un ejemplo de función porque existen dos variables, que es tiempo, que está representada por la letra T minúscula, y la velocidad, que está representada por la V minúscula. Y existe una constante numérica que es la distancia. Entonces, hay una relación entre estas dos variables y además hay una dependencia entre una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿de qué depende ese tiempo que tarda en recorrer 40 kilómetros? ¿De qué depende? Pues depende de la velocidad con la que se mueva ese auto, ¿sí? Estamos haciendo uso de esta frase. También podemos decir que el tiempo está en función de la velocidad, ¿sí? Ese es un concepto de función, ¿sí? Ese es un ejemplo que hace referencia a este concepto. Y esta relación, ¿sí? Esa dependencia que existe entre el tiempo y la velocidad, se puede expresar con esta tablita. Entonces observa cómo a medida que va aumentando su velocidad, su tiempo va disminuyendo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la velocidad con la que se está moviendo, es el tiempo que va a tardar en recorrer 40 kilómetros, ¿sí? Si el auto se mueve a 40 kilómetros, pues se va a tardar una hora. Si se mueve a 60 kilómetros por hora, pues va a tardar .66, etcétera, de horas, que esto viene a ser una equivalencia de 40 minutos. Y así, si se mueve a 80, hace media hora, es decir, 30 minutos. Y si va a 100 kilómetros por hora, pues recorrería esa distancia en aproximadamente 24 minutos o .40 de hora, ¿sí? Entonces, esta tabla muestra esa relación y esa dependencia entre las dos variables con respecto a este hecho, ¿sí? Ahora veamos un segundo ejemplo, un poco más sencillo, más común, más cotidiano, en donde vemos aquí un taquero, ¿sí? Y digamos que este taquero tiene tanto éxito, es decir, tiene tanta clientela, que él dice, no, pues para estar haciendo cálculos de cuánto consume mi cliente, cuántos tacos consume y cobrarle o usar la calculadora, como tengo tanta gente, pues mejor lo voy a poner en esta tabla, ¿verdad? Es mucho más práctico agarrar mi tabla y checar cuántos tacos se comió esa persona para saber cuánto le va a cobrar, ¿sí? Entonces volvemos a ver aquí la relación que existe entre estas dos variables.
La primera columna hace referencia al número de tacos, la cual la vamos a representar por la T mayúscula, y la segunda al costo, o es decir, lo que va a cobrar, que va a ser representado por la letra C. Entonces, ¿cómo lo hizo para construir esta tabla? Pues sabiendo que un solo taco lo da a 10 pesos, entonces 2 tacos, pues solamente multiplicando 2 por 10, pues sabemos que va a cobrar 20. Si la persona se comió 3 tacos, pues multiplicándolo por el valor de 1, pues sabe que va a cobrar 30, ¿sí? Entonces, para pasar de una columna a otra, ¿sí? Se valió de una operación matemática, la cual puede ser representada por esta ecuación, en donde incluye nuestras variables, ¿verdad? T, que es el número de tacos, que va a multiplicar por el costo de 1, y C, que es lo que va a cobrar, o bien la columna costo, ¿sí? Entonces, esta es una función. ¿Por qué? Porque existe la relación entre dos variables, ¿sí? En donde una va a depender de la otra. En nuestro ejemplo, C depende de T, ¿sí? Y para llegar de una columna a otra se vale de una operación matemática que puede ser expresada por esta ecuación. Entonces, estas son dos formas, ¿sí?, de representar esa relación que corresponde a una función. Entonces, aquí podemos decir que C está en función de T, o bien que C depende de T. Entonces, en una función va a haber una variable que depende de la otra, y una variable que no va a depender de nadie, sino que es una variable a la que yo le voy a asignar los valores que necesite yo asignarle, ¿sí?, para conocer este segundo valor. En nuestro ejemplo, pues es C. Bien, vamos ahora a dar una definición un poco más formal al concepto de función, ¿sí? Nos dice aquí que una función es una relación f. O sea, generalmente las funciones se representan por la f minúscula, entre dos conjuntos, ¿sí? El conjunto X, al que se conoce como dominio de la función, y el conjunto Y, que se conoce como codominio o contradominio de la función, de tal manera que en esa relación se van a generar pares ordenados de la forma X y Y, X, Y, ¿sí?, donde el primer componente corresponde a un valor dado en el conjunto X y el segundo un valor dado en el conjunto Y, ¿sí? Entonces, esa relación se da a través de una ecuación, ¿sí?, que se le conoce como regla de correspondencia, ¿sí?, y que está definida por estas dos formas. Es decir, yo puedo definir la función como y igual a, o como f de x igual a. Esto lo vemos más adelante en la parte de la notación de una función. Bien, pues así es como se define una función. Ahora bien, ¿cómo se denota una función? Pues esta es una de las formas de denotar una función, y se lee como f es una función de x en y. Así es como se lee esta expresión. F es una función del conjunto X en Y. O sea, es decir, de X hacia Y. Dijimos también que había variables, dos tipos de variables, tratándose de dos conjuntos, y que uno se le conoce como variable independiente, que generalmente es representada por la variable X, y la otra variable se conoce como variable dependiente, que generalmente está expresada con la letra Y o Y, ¿sí? Vamos a ver esto nuevamente en un ejemplo del taquero, pero ahora pues utilizando esas variables, esas letras que van a designar la variable, ¿sí? Entonces aquí la variable independiente es X, ¿sí?, es la que va a representar el número de tacos, y dijimos que es independiente porque es a la que yo le asigno los valores, ¿sí?, en la expresión o en la ecuación matemática, ¿sí?, para obtener el valor de Y. Por lo tanto, Y es la variable dependiente, ¿verdad? Dijimos que dependiendo del valor que tuviéramos aquí en X, era el valor que íbamos a obtener en Y una vez que hacíamos la operación, ¿sí?, definida en la ecuación,
aquí nuestra función está definida por la variable y.